Hormuz suele aparecer en la imaginación del mundo como una línea de tensión, una franja de agua estrecha, un corredor por donde pasa el petróleo, un punto militarizado sobre el que se proyectan el miedo, la vigilancia y la ansiedad del mercado. Y sin embargo, esa imagen, aunque cierta, es profundamente incompleta, porque Hormuz no es solo una ruta, no es solo un cuello de botella energético, no es solo una herida geopolítica. También es un lugar donde la historia de la tierra, la historia del comercio y la historia de la supervivencia humana se encuentran con una intensidad casi imposible de repetir en otra parte del planeta. Aquí, en su punto más estrecho, el mar apenas se abre unas 21 millas. Es una anchura mínima para una responsabilidad descomunal. Por esta garganta líquida circulan cerca de 21 millones de barriles de petróleo al día, aproximadamente una quinta parte del consumo mundial. Y esa sola cifra bastaría para justificar la obsesión del planeta con este estrecho. Pero Hormuz es más que una cifra, mucho más que un pasaje para el crudo. Desde hace miles de años, controlar estas aguas ha significado controlar la bisagra entre Oriente y Occidente, entre el Golfo y el océano, entre el comercio y el poder. Por eso, durante unos 5.000 años, su dominio pasó por manos persas, portuguesas, neerlandesas y británicas. No porque el lugar fuera incidental, sino porque el lugar era decisivo. Pero la verdadera singularidad de Hormuz empieza cuando se mira más allá de la superficie del mar. Porque allí donde el mundo ve superpetroleros, radares y rutas de exportación, también existen islas que parecen otro planeta, manglares que llevan 30 millones de años respirando junto a la marea, desiertos donde el suelo ha rozado temperaturas superiores a 70,7 grados Celsius, aldeas construidas en pendientes imposibles y comunidades que han aprendido a vivir sin agua subterránea, sin tierra cultivable y sin la menor garantía de comodidad. Lo que hace único a Hormuz no es solo que el mundo dependa de él. Lo que lo hace único es que, mientras el mundo depende de él, la vida local y la naturaleza extrema siguen recordando que aquí todo ocurre cerca del límite. Por eso este documental no va a mirar a Hormuz solo desde arriba, como si fuera una línea estratégica dibujada sobre el mapa. Va a bajar, va a acercarse a la roca, a la sal, al manglar, al calor, a la máscara, al coral, al pan teñido con tierra roja, a los acantilados, a las aldeas y a las embarcaciones pequeñas que observan pasar la maquinaria energética del mundo. Porque solo entonces aparece el verdadero Hormuz. No solo la puerta del petróleo, sino una frontera donde la geopolítica, la naturaleza extrema y la supervivencia humana conviven en el mismo marco. En el mundo contemporáneo, pocas rutas son tan pequeñas y al mismo tiempo tan grandes como Hormuz. Pequeñas en el mapa, grandes en el sistema. Hay pasos marítimos que conectan regiones. Hormuz conecta la ansiedad del planeta con su dependencia material. Cada día, cerca de 21 millones de barriles cruzan este estrecho angosto. No es una cifra abstracta. Es el pulso invisible de industrias, economías, redes logísticas, contratos de suministro, expectativas financieras y costes cotidianos en países que están a miles de kilómetros de estas aguas. Cuando Hormuz se tensa, no tiembla solamente el Golfo, tiembla una parte del metabolismo del mundo. Por eso el estrecho no debe entenderse solo como una ruta de paso, sino como una forma comprimida de poder. Su estrechez física convierte el tránsito en una experiencia vulnerable.
21 millas no son mucho cuando por allí pasa una quinta parte del petróleo que consume el planeta. La geografía, en este caso, no es un telón de fondo. Es la arquitectura misma del riesgo. Aquí, la Tierra parece haber diseñado un corredor donde la circulación global depende de un espacio demasiado estrecho para el error y demasiado importante para el descuido. No hay aquí amplitud que absorba la crisis. Cada demora pesa. Cada amenaza se amplifica. Cada buque parece más visible de lo que sería en cualquier mar abierto. Y, sin embargo, esta centralidad no nació ayer. Mucho antes del petróleo, mucho antes de los mercados modernos, mucho antes de los seguros marítimos y de los satélites, controlar Hormuz ya significaba controlar el comercio. Durante 5.000 años, imperios y potencias marítimas entendieron lo mismo. Quien dominara esta puerta tendría ventaja sobre el intercambio entre mundos. La historia del estrecho es también una historia de paso y de vigilancia, de riqueza que circula y de poder que intenta fijarse a la corriente. Persia, Portugal, los Países Bajos y Gran Bretaña no aparecen aquí por accidente. Aparecen porque esta franja de agua ha sido, durante milenios, una palanca de influencia global. Eso explica por qué Hormuz no puede reducirse al presente. Su importancia actual es gigantesca, pero no cayó del cielo. Es la prolongación contemporánea de una antigua ley del espacio. Ciertos lugares no son grandes por tamaño, sino por capacidad de ordenar el mundo alrededor de ellos. Hormuz es uno de esos lugares. Una garganta estrecha que obliga al comercio a pasar cerca del miedo y obliga al poder a mirar de frente la fragilidad de sus rutas. Muy cerca de la costa sur de Irán emerge una isla pequeña en tamaño, pero inmensa en extrañeza. La isla de Hormuz, de unas 18 millas cuadradas, parece menos una porción convencional de tierra que una erupción mineral detenida a medio camino entre la geología y la imaginación. No ofrece la sombra amable que se esperaría de una isla. No propone un paisaje apacible. Lo que muestra es una superficie cargada de tensión visual, laderas de sal, vetas amarillas de azufre, blancos intensos, púrpuras y sobre todo un rojo de óxido de hierro que parece demasiado vivo para pertenecer a la roca. Allí, el suelo no se limita a sostener el cuerpo, también interroga la mirada. Esa intensidad cromática procede de una historia muchísimo más antigua que cualquier poder humano que haya intentado dominar el estrecho. La isla es un domo de sal formado a lo largo de unos 570 millones de años de compresión y transformación mineral. Ese dato cambia la escala mental del relato. Frente a una cronología así, los imperios, las flotas y los mercados parecen episodios breves. La roca recuerda que estaba allí antes de cualquier mapa comercial y que seguirá allí después de muchas crisis. El paisaje de Hormuz, con su apariencia casi marciana, no es una curiosidad pintoresca. Es el resultado visible de una profundidad de tiempo que desborda por completo el presente. El suelo rojo, conocido localmente como Galak, no se queda quieto dentro de la isla. En algunos puntos, el hierro y las corrientes dibujan escenas que parecen una herida abierta. El rojo mineral desciende hacia el borde costero y se mezcla con el verde azulado del Golfo Pérsico, creando la imagen perturbadora y magnífica de una tierra que parece sangrar sobre el mar. Es una visión difícil de olvidar, y no solo por su belleza, también por lo que simboliza. Hormuz es una isla donde la materia parece hablar con una intensidad que pocos lugares conservan. La geología no se esconde, se exhibe, se desborda. Obliga a quien mira a aceptar que aquí la superficie
ya contiene drama. Ese paisaje mineral ayuda a entender por qué tanta gente describe la isla como un lugar de otro planeta. Pero la comparación no debe usarse como un cliché turístico. Su valor real está en otra parte. Nos recuerda que Hormuz no solo es importante porque el mundo lo necesita, también lo es porque rompe nuestras expectativas sobre lo que puede ser un territorio habitable. En esa roca roja y salina, sin agua subterránea y sin suelo fértil, la naturaleza parece haber diseñado un escenario poco propicio para la permanencia humana. Y precisamente por eso la permanencia de la vida allí adquiere una densidad extraordinaria. Si la isla de Hormuz condensa la violencia mineral del paisaje, Keshm revela la brutalidad climática con la que se convive en esta región. En verano, las temperaturas en la isla pueden superar con frecuencia los 115 grados Fahrenheit, unos 46 grados Celsius. Pero el número por sí solo no alcanza a describir la experiencia completa, porque al calor se suma la humedad del Golfo. El aire deja de sentirse como un elemento que se respira y empieza a comportarse como una presión constante sobre la piel. No refresca, no acompaña, no se deja olvidar. Se pega al cuerpo como una capa involuntaria. Ese detalle importa mucho para la lógica del documental. Nos obliga a dejar de pensar la adaptación como una metáfora y a verla como una práctica diaria. Aquí el cuerpo no vive dentro de un clima neutral, vive dentro de una negociación permanente con el calor. Todo debe responder a esa presión. La arquitectura, los horarios, la movilidad, la ropa, el trabajo, el agua, la memoria técnica y la paciencia social. No es casual que, en lugares así, las soluciones tradicionales hayan alcanzado un nivel tan refinado. Cuando la temperatura y la humedad no conceden tregua, la inteligencia local deja de ser una costumbre pintoresca y se convierte en una tecnología de supervivencia. Keshm también amplía el paisaje emocional de la región. A menudo se habla del estrecho como si fuera solo un corredor marítimo bajo vigilancia, pero aquí aparece algo más: la sensación física de vivir en el borde. Las casas, los ritmos cotidianos y las estrategias comunitarias nacen de un entorno donde el calor ya no es una incomodidad, sino una estructura de la existencia. Eso produce sociedades con una percepción muy fina del tiempo, del viento y de la sombra. Sociedades que entienden que la continuidad depende no solo de la fuerza, sino del ajuste. Y en esa presión climática aparece otra forma de conocimiento, una forma menos visible que los grandes números del petróleo, pero igual de decisiva. Saber cuándo moverse. Saber cómo proteger el interior de una casa, saber cómo racionar y conservar, saber cuándo quedarse y cuándo partir. En Keshm, como en muchos espacios extremos, la permanencia nunca es automática. Hay que aprenderla. Y ese aprendizaje convierte a la región en una especie de manual vivo sobre cómo responder cuando el entorno deja de ser complaciente. Lo más fácil sería imaginar que un entorno tan hostil solo puede producir carencia. Pero Hormuz y su región inmediata obligan a corregir esa intuición. Porque en medio del calor, de la sal, del tráfico marítimo y de la presión industrial, la vida no solo existe. También desarrolla soluciones biológicas extraordinarias. Los arrecifes coralinos de la zona han evolucionado una tolerancia térmica fuera de lo común. Pueden soportar temperaturas cercanas a 96 grados Fahrenheit, un umbral que en muchas otras regiones del planeta provocaría blanqueamiento masivo y muerte. Esa resistencia no es un detalle exótico.
Es la prueba de que aquí la vida ha tenido que inventar un tipo de fortaleza muy poco frecuente. Sin embargo, esa capacidad no vuelve invulnerable al ecosistema. El calor del cambio climático avanza con una velocidad distinta de la evolución. A eso se añaden la contaminación por petróleo ligada al intenso tráfico marítimo y la presión de actividades militares e industriales. De modo que el coral resume una tensión central de Hormuz. La región contiene formas de resistencia biológica asombrosas, pero esa misma resistencia está siendo empujada hacia límites cada vez más estrechos. El ecosistema enseña tanto la potencia de la adaptación como la fragilidad de sus márgenes. Algo similar ocurre con el manglar de Jara. Allí, Avicennia marina realiza una proeza silenciosa. Filtra sal a través de las raíces y expulsa cristales por las hojas. Lo que desde lejos podría parecer simplemente un paisaje costero, en realidad funciona como una infraestructura viva. Jara es vivero para más de 700 especies de peces, una pieza esencial para la seguridad alimentaria, una barrera ante tormentas y una brújula ecológica para quienes conocen sus canales. En otras palabras, no se trata solo de naturaleza escénica. Se trata de naturaleza que sostiene y organiza la posibilidad de vivir. Jara importa enormemente porque introduce otra escala de tiempo y otra ética del territorio. Mientras la geopolítica cuenta semanas, crisis y maniobras, el manglar trabaja en una duración mucho más larga. Mientras el comercio necesita fluidez, el bosque necesita equilibrio. Mientras el sistema global ve el estrecho como un canal, Jara recuerda que la costa también es una trama compleja de dependencias. El pescador no mira el manglar como adorno, lo mira como orientación, protección y continuidad. Y en ese vínculo aparece una de las verdades más profundas de Hormuz. El lugar no se sostiene solo por lo que exporta, sino también por las ecologías discretas que permiten a la comunidad seguir existiendo. Cuando un territorio obliga a vivir bajo presión permanente, la inteligencia deja de ser un lujo y se vuelve una necesidad material. Por eso Hormuz y Keshm no solo ofrecen paisajes extremos, también ofrecen una colección de tecnologías de supervivencia depuradas por los siglos. Una de las más elegantes es el Badjir, la torre de viento. En la aldea de Loft, este sistema de refrigeración pasiva logra lo que en otros lugares se confiaría a la electricidad. La boca de la torre se orienta para capturar el viento del noroeste. Luego, mediante divisiones internas y un recorrido cuidadosamente diseñado, el aire desciende y enfría el interior hasta crear una diferencia de entre 15 y 20 grados Fahrenheit respecto del exterior. Cuando afuera se rozan los 122 grados, esa diferencia no es comodidad, es habitabilidad. El Badjir importa porque resume la lógica profunda de la región. No vencer el clima, sino leerlo. No negar el calor, sino trabajar con el movimiento del aire. No esperar abundancia energética, sino crear un refugio mediante conocimiento acumulado. La torre no es solo una pieza arquitectónica, es una forma de pensamiento, una declaración silenciosa de que la supervivencia puede depender más de la precisión cultural que de la fuerza bruta. La misma racionalidad extrema aparece en el sistema de los 366 pozos de Loft. Cada uno se utiliza solo un día al año, en un ciclo de rotación que protege la escasa reserva de agua dulce disponible. El número impresiona, pero más impresionante aún es la disciplina que implica. Aquí el agua no se administra como un recurso cómodo, se administra como una responsabilidad colectiva.
El sistema expresa una ética de contención que solo puede surgir donde la escasez dejó de ser una emergencia y pasó a convertirse en estructura. En lugares así, la técnica no nace del exceso de medios, sino de la claridad del límite. Y luego está el barco Lenge, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. Su construcción se realiza sin planos. Las curvas, los ángulos y el conocimiento del casco no están sobre papel, sino en la memoria espacial del artesano. Es una forma de diseño incorporado al cuerpo. No responde a una abstracción industrial, sino a la experiencia del Golfo, sus fondos, sus vientos, sus rutas y sus hábitos de navegación. El Lenge demuestra que la tradición no es lo contrario de la precisión. Puede ser, de hecho, una de sus formas más exigentes. Y al reunir torre, pozo y embarcación, la región deja ver una verdad decisiva. Aquí la cultura no adorna la supervivencia, la produce. En muchas regiones del mundo, la cultura puede parecer algo separado de la lucha inmediata por sostener la vida. En Hormuz ocurre lo contrario. Aquí, la cultura es una herramienta de ajuste con el entorno. La máscara Borege lo dice con claridad. A primera vista, podría tomarse como un elemento puramente estético o identitario, pero su función es mucho más concreta. La luz del sol, reflejada por la superficie salada del mar, multiplica la agresión sobre la piel. La máscara protege a las mujeres que trabajan al aire libre frente a una radiación particularmente intensa. No es solo ornamento, es tecnología corporal. Es clima convertido en forma cultural. Lo mismo puede decirse del idioma Kumsari. Más que una rareza lingüística, es una memoria viva de la historia comercial del Golfo. En él conviven el persa, el árabe, el portugués, el hindi y restos de otras lenguas traídas por comerciantes que atravesaron el estrecho durante siglos. Cada palabra preservada es una huella del intercambio. Cada mezcla gramatical conserva un movimiento antiguo. El Kumsari demuestra que el comercio no solo transporta mercancías, también deja sedimentos dentro de la lengua. Y en un lugar como Hormuz, donde el paso fue constante, el idioma se convierte en un fósil vivo de la ruta. La adaptación cultural alcanza uno de sus puntos más radicales en la comunidad de Kumsar. Debido al aislamiento del territorio y a la dureza inhabitual del verano, la población ha mantenido durante generaciones un patrón de migración estacional. No es una anécdota folclórica, es una coreografía de supervivencia colectiva. Una comunidad entera que aprende a moverse en conjunto cuando el clima deja de permitir la permanencia. Esa práctica enseña algo muy importante para el documental. La estabilidad no siempre consiste en quedarse. A veces consiste en saber irse a tiempo. Incluso la cocina participa de esta inteligencia adaptativa. La tierra roja Galak, rica en minerales, entra en la salsa surak y acompaña el pan plano. La materia geológica se convierte directamente en alimento. Allí donde otros verían solo paisaje, la cultura ve recurso, identidad y continuidad. Todo esto hace que Hormuz no pueda narrarse solo con el lenguaje de la seguridad energética. También necesita el lenguaje de las prácticas minúsculas que permiten seguir viviendo. Máscara, lengua, migración y cocina no son detalles laterales. Son la manera en que una civilización local escribió sus respuestas ante un entorno sin indulgencia. Nada resume mejor a Hormuz que la coexistencia de dos realidades simultáneas. En una de ellas, el mundo observa pantallas, cifras, convoyes y flujos energéticos.
En la otra, un pescador sigue navegando una embarcación de madera apoyado en un conocimiento heredado de corrientes, mareas y riesgos. En una realidad, el estrecho sostiene la estabilidad de mercados enteros. En la otra, sigue siendo un lugar de trabajo áspero y cotidiano, donde la costumbre no elimina el peligro, pero enseña a convivir con él. Esa doble condición es una de las razones por las que Hormuz fascina y desconcierta tanto. Nunca es una sola cosa. Hoy esa tensión se vuelve todavía más relevante. Las normas internacionales de seguridad marítima presionan contra embarcaciones tradicionales como el Lenge. La modernización erosiona lenguas raras como el Kumsari. El calentamiento del mar amenaza coral y manglar. La industrialización y la contaminación añaden nuevas cargas a ecosistemas ya exigidos. Es decir, los mecanismos de supervivencia que funcionaron durante siglos se enfrentan ahora a una aceleración que no controlan. La región no está congelada en el tiempo. Está siendo empujada hacia una transformación difícil. Y precisamente por eso Hormuz debe leerse como una especie de adelanto del futuro. En un mundo que entra cada vez más en la era del calor excesivo, de la escasez de recursos y de la fragilidad sistémica, las comunidades del estrecho dejan de parecer una excepción exótica y empiezan a parecer un anticipo. Ellas no esperan la crisis para aprender a resistir. Convirtieron hace mucho tiempo la exposición permanente en una forma de vida. Aprendieron a construir sombra, a medir el agua, a moverse colectivamente, a leer el clima, a sostener la cultura bajo presión. En otras palabras, hicieron normal lo que para otros lugares apenas empieza a anunciarse como amenaza. Por eso la lección de Hormuz es tan profunda. La estabilidad nunca fue una promesa eterna. La permanencia real no depende de negar la dureza del entorno, sino de aprender a interpretarla y responder a ella. El estrecho enseña algo que vale mucho más allá del Golfo. La verdadera fortaleza puede no residir en dominar el medio, sino en volverse legible dentro de él. Y quizá esa sea la razón más poderosa para mirar de nuevo este territorio. No solo porque el mundo dependa de su paso, sino porque su historia material y humana contiene un saber que el futuro podría necesitar con urgencia. Hay una imagen que concentra de manera brutal toda la paradoja de Hormuz. Superpetroleros de tamaño casi irreal avanzando por carriles de apenas 2 millas por sentido, mientras pescadores locales continúan leyendo el agua como si estuvieran dentro de un oficio heredado. Los barcos más grandes del sistema energético y las embarcaciones más ligadas a la memoria del lugar comparten el mismo estrecho, pero no comparten la misma escala del riesgo. Para el mercado, un retraso es volatilidad. Para el pescador, una corriente mal leída puede ser el límite entre volver o no volver. Y sin embargo, ambos transitan el mismo espacio. Esa convivencia resume la realidad paralela de Hormuz. Una infraestructura crítica para el planeta y al mismo tiempo un entorno de trabajo físico donde la vida cotidiana no puede suspenderse. La estrechez de los carriles de navegación intensifica aún más esa dualidad. Cuando un supertanker avanza dentro de una franja tan comprimida, todo se vuelve más visible, más calculado y más vulnerable. La navegación deja de ser un simple desplazamiento y se convierte en una coreografía de exactitud. Pero en esa misma escena también persisten conocimientos que no dependen del satélite ni del gran mapa estratégico. Persisten hábitos transmitidos entre generaciones, una lectura heredada del comportamiento del agua, una memoria del viento y del fondo marino que pertenece menos a la tecnología global
que a la experiencia local. Hormuz obliga así a aceptar dos tipos de inteligencia sobre el mismo territorio: la inteligencia del sistema y la inteligencia del oficio. Este contraste vuelve todavía más complejo el significado del estrecho, porque no estamos ante un espacio vacío que el comercio moderno vino a ocupar. Estamos ante un lugar ya vivido, ya leído y ya narrado por quienes aprendieron a moverse en él mucho antes de que se convirtiera en objeto permanente de ansiedad financiera. La coexistencia entre esos dos mundos no es armoniosa ni simple. Está cargada de presión, pero precisamente por eso resulta tan reveladora. Muestra cómo los grandes sistemas del presente descansan, a veces sin reconocerlo, sobre geografías y saberes mucho más antiguos. En Hormuz, el petróleo viaja por carriles medidos, pero la supervivencia también viaja por sus propios carriles, los de la costumbre, la observación y la adaptación. Uno transporta energía, el otro transporta continuidad humana. Ambos son reales, ambos son frágiles, y ambos dependen de que el estrecho siga siendo legible para quienes lo atraviesan. En muchos relatos sobre Hormuz, el poder aparece bajo forma de flotas, alianzas, precios y rutas de exportación. Pero hay otro poder, más silencioso y más persistente, que atraviesa toda la región: el calor. Un calor que no necesita discursos para imponerse. Un calor que se pega al cuerpo, condiciona la arquitectura, obliga al movimiento estacional, disciplina el uso del agua y decide qué puede sobrevivir y qué no. En Qeshm, el verano puede superar los 115 grados Fahrenheit. En Loft, las torres de viento existen porque sin ellas la casa sería casi inhabitable. En Lut, la Tierra misma ha registrado temperaturas superiores a 70,7 grados Celsius. El calor aquí no es un dato meteorológico, es una estructura de poder invisible. Comprender eso cambia la forma de escuchar el paisaje. La región deja de ser solo un escenario donde ocurre la política y se vuelve un territorio donde la política, la biología y la cultura responden a la misma presión térmica. La máscara Borege, por ejemplo, puede verse como un símbolo, pero también como una defensa contra el resplandor feroz que el mar devuelve. El Badgir puede admirarse como patrimonio, pero también es una respuesta técnica a una necesidad inmediata. Incluso la migración estacional de comunidades como la de Kumsar adquiere otra profundidad cuando se entiende que el verano no es una estación más, sino una condición límite que reorganiza la vida entera. Esta presencia constante del calor vuelve a Hormuz profundamente contemporáneo, porque lo que allí ha sido durante siglos una disciplina de supervivencia empieza a parecerse cada vez más a una pregunta global. ¿Qué hace una sociedad cuando el entorno deja de ofrecer comodidad básica? ¿Qué conocimientos conserva, inventa o recupera para seguir habitando? ¿Cómo se transforma la cultura cuando la temperatura deja de ser telón de fondo y se convierte en protagonista? Hormuz ya respondió a estas preguntas mucho antes de que el resto del mundo empezara a formularlas con angustia. Por eso, el calor en este documental debe entenderse como algo más que clima. Es una fuerza que esculpe los gestos, los materiales, los ritmos y las decisiones. Una presencia que no se ve como se ve un barco, pero que determina, tanto como él, el sentido del territorio. Y quizá sea ese poder invisible el que mejor explica la coherencia profunda de la región. Todo aquí, desde el coral hasta la casa, desde el agua hasta el cuerpo, ha tenido que aprender a negociar con la temperatura.
Hay sociedades que se cuentan a sí mismas a través de monumentos de abundancia. Hormuz y su entorno cuentan otra historia, la de una civilización de la escasez. No una escasez entendida como fracaso, sino como condición a partir de la cual se organizó una forma de inteligencia muy precisa. Cuando un pueblo decide usar cada pozo solo un día al año, está diciendo algo sobre su idea del tiempo. Cuando construye casas capaces de respirar sin electricidad, está diciendo algo sobre su relación con la energía. Cuando conserva una lengua híbrida hecha de siglos de comercio, está diciendo algo sobre su idea de la memoria. Y cuando incorpora tierra roja a la cocina, está diciendo que incluso el suelo más hostil puede convertirse en pertenencia. Ese arte de la continuidad no debe romantizarse. La dureza de la región es real. Las amenazas ecológicas y las presiones contemporáneas también lo son. Pero precisamente por eso resulta tan impresionante la persistencia de ciertos conocimientos. No porque pertenezcan a un pasado inmóvil, sino porque han mostrado una capacidad inusual para seguir siendo útiles. Hormuz enseña que la tradición no es solo herencia. Puede ser una tecnología de precisión afinada por generaciones para responder a un mundo exigente. Allí donde otras sociedades separan técnica y cultura, aquí ambas cosas se entrelazan. También por eso el documental debe cuidar el tono. No se trata de presentar a la región como una curiosidad heroica ni como un museo de la dureza. Se trata de entender que la vida allí se construyó mediante un esfuerzo continuo de interpretación del entorno. La sombra fue diseñada, el agua fue administrada, el viento fue capturado, la ruta fue memorizada, el idioma fue mezclado, la piel fue protegida. Cada una de esas acciones, tomada por separado, parece modesta. Juntas, componen una filosofía completa de permanencia. Quizá esa sea la belleza más profunda de Hormuz. No la de sus colores minerales, ni la de sus acantilados, ni siquiera la de su peso estratégico, sino la de una continuidad que no nació de la comodidad, sino del ajuste fino entre límites materiales y creatividad humana. Allí, la civilización no se parece a un triunfo sobre la naturaleza, se parece más bien a una conversación larga, exigente y nunca terminada con ella. Si se mira con prisa, Hormuz parece solamente un choke point. Si se mira con paciencia, aparece otra cosa. Uno de los lugares donde el siglo que viene ya parece haber comenzado de forma anticipada. Aquí se cruzan el calor extremo, la presión sobre recursos, la fragilidad logística, la exposición ecológica y la necesidad de inventar continuidad bajo condiciones hostiles. Eso no convierte a la región en una excepción pintoresca. La convierte en un espejo adelantado de preguntas que el resto del planeta tendrá que enfrentar cada vez con mayor claridad. Por eso el verdadero valor de Hormuz no está solo en el petróleo que transporta, sino en el conocimiento que contiene, en sus corales que toleran el calor, en sus manglares que convierten la sal en posibilidad de vida, en sus torres de viento que enfrían sin electricidad, en sus pozos rotativos que administran la escasez con disciplina, en sus barcos de madera levantados sin plano, en sus máscaras que protegen la piel, en sus comunidades que entienden que a veces sobrevivir significa moverse juntas. Todo eso forma una inteligencia territorial de enorme densidad. Y, sin embargo, el mundo sigue mirando a Hormuz casi exclusivamente como si fuera una arteria del sistema energético. Esa mirada no es falsa, pero sí insuficiente, porque no alcanza a ver que, junto a la geopolítica,
existe una pedagogía del límite, una enseñanza práctica sobre cómo vivir cuando el clima presiona, cuando el agua escasea, cuando el entorno no promete facilidad y cuando la estabilidad depende menos del confort que de la capacidad de adaptación. En ese sentido, Hormuz no es solo un punto estratégico, es una lección. Este documental termina ahí, en esa idea. Hormuz importa porque el mundo depende de su paso, pero importa todavía más porque su historia humana y ecológica ofrece una respuesta a una pregunta que cada vez será menos teórica. ¿Cómo seguir habitando cuando la abundancia deja de ser la norma? En esa pregunta, el estrecho deja de ser solamente un lugar del Golfo. Se convierte en una de las narraciones más urgentes del presente. Las crisis tienden a imponer una visión corta del tiempo. Hacen que todo parezca urgente, inmediato y provisional. Hormuz conoce bien esa mirada. La ha soportado una y otra vez desde fuera. Pero el territorio responde con otra escala. Responde con la lentitud mineral de la sal y el hierro, con la persistencia del manglar, con la memoria de una lengua mezclada, con la disciplina de un pozo abierto solo un día, con la sombra fabricada por una torre de viento, con la habilidad de un artesano que dibuja un barco sin papel, con una comunidad que entiende que la permanencia no consiste en eliminar el riesgo, sino en saber leerlo antes de que destruya la vida. Tal vez por eso el estrecho produce una impresión tan poderosa cuando se lo mira entero, porque obliga a abandonar la comodidad de una sola explicación. No basta la geopolítica, no basta la ecología, no basta la historia comercial, no basta la cultura material, todo se necesita al mismo tiempo. Todo presiona sobre todo. Y de esa presión nace una imagen más exacta del lugar. No un simple paso, sino un territorio donde el mundo, la tierra y la vida humana se examinan mutuamente. Al final, quizá la pregunta más honesta no sea qué puede pasar en Hormuz mañana, sino qué lleva siglos pasando allí sin que el resto del planeta lo escuche del todo. La respuesta es simple y enorme a la vez: que la resistencia no siempre hace ruido. A veces toma la forma de una sombra bien orientada, de una ruta recordada, de una máscara útil, de un bosque salado o de una cocina que incorpora la tierra. Y cuando esas formas se reúnen, Hormuz deja de ser un borde de la crisis para convertirse en una de las definiciones más intensas de la continuidad humana. Y en esa continuidad hay algo profundamente contemporáneo. Mientras gran parte del mundo todavía piensa la resiliencia como un concepto, Hormuz la ha practicado como una necesidad diaria. No la ha aprendido en seminarios ni en laboratorios de prospectiva, sino bajo el sol, junto al agua salada, frente al viento y dentro de casas que debían seguir siendo habitables. Esa diferencia importa, porque convierte a la región no solo en objeto de estudio, sino en una fuente concreta de inteligencia para un planeta que empieza, poco a poco, a entrar en condiciones más ásperas.